Movimiento Estudiantil Espartaco presenta La Iguana en su Piedra. Dicen que la iguana muerde y yo digo que no. Buenas tardes, compañeros, bienvenidos a otra edición de una cápsula de La Iguana en su Piedra. Nosotros somos militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco y lo que buscamos como movimiento es organizarnos con nuestros compañeros de la universidad para hacerle frente a los intentos de privatización que hay dentro de esta misma. Nosotros somos un movimiento independiente, por lo que buscamos generar nuestras propias finanzas a través de diferentes talleres que tenemos, como lo es un taller de serigrafía, en donde imprimimos diseños en sudaderas, encendedores, llaveros, además de que también tenemos un taller de pan que nosotros producimos y lo vendemos justamente dentro de la universidad. También tenemos otros talleres que van más de acuerdo a nuestra formación, en tanto a que pues son, uno es de música mexicana. Tenemos un conjunto y nosotros tocamos sones jarochos. Lo que buscamos con este taller es poder conocer más acerca de nuestra música, tener un arraigo y no escuchar lo que regularmente escuchamos. Que no va de acuerdo a la música que es originaria de nuestro país. También tenemos un taller de redacción en donde nosotros aprendemos a plasmar lo que pensamos más claramente. En esta cápsula hablaremos acerca de la supuesta militarización que está sucediendo en el país, que golpetea a la derecha, pero antes pasaremos a los análisis que tenemos como compañeros. Areco, ¿nos podrías hablar del análisis que tienes esta semana, por favor? Sí, Natalia. Bueno, saludos, compañeros. El análisis que en breve que yo quisiera comentarles a ustedes es precisamente sobre el mismo avión presidencial. Como bien habremos visto la conferencia mañanera de López Obrador el lunes, me parece, con el fondo del mismo avión presidencial, en la que pues ahí mismo se puede uno mismo puede apreciar pues todas las ostentaciones, ¿no?, que tenían las administraciones pasadas, específicamente, ¿no? El mismo presidente López Obrador pues ha definido al avión presidencial como un palacio para los cielos, ¿no? Pero pues con sus justas razones es precisamente eso, porque si vimos el recorrido interno que mostró las Fuerzas Armadas a todos los periodistas que estaban ahí en la conferencia matutina, pues se puede luego comprobar cómo es que viajaba el presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Hechos como las mismas recámaras que tiene el avión, la regadera, incluso una caminadora, ¿no?, o incluso pantallas digitales con sistema de entretenimiento para las 80 personas que le caben al mismo avión presidencial, ¿no? Entonces, esto obviamente es parte de la misma, de los mismos excesos de las administraciones pasadas, ¿no? Es obviamente, como dice el presidente, pues una ofensa al mismo, pues al resto de la población de México que pues estaba pues siendo atacada violentamente por el desmantelamiento de los distintos sectores económicos, ¿no? Por la misma, pues ahorita incluso lo podemos ver cómo es que no se podía, pues en realidad no importaban los mismos sectores de la salud o pues propulsar el mismo desarrollo económico de México, pero eso sí,
los viajes del presidente, pues obviamente no podían faltar de lujos, ¿no? El mismo, pues cabe recordar que este avión presidencial pues está valuado tan solamente en 2.500 millones de pesos, ¿no? Entonces, incluso a lo largo del mismo sexenio de Enrique Peña Nieto, mantener ese avión pues costó más de 400 millones de pesos también, ¿no? Todos esos recursos provenientes de los mismos trabajadores a través de sus mismos impuestos y que en realidad pues estaban siendo ocupados para solamente entretener y llenar de lujo solamente algunos cuantos, ¿no? Mientras todo el resto de la población pues estaba siendo afectada por distintas reformas y muchas medidas en su contra, y que incluso trataron de privatizar muchos sectores importantes de la actividad productiva de México, ¿no? Entonces, pues yo solamente quiero recalcar esto, ¿no? Y precisamente haciendo una comparativa solamente para poder sustentar más este hecho que les estoy comentando, pues 15 vuelos comerciales del presidente López Obrador, pues equivalen solamente a uno que hacía el expresidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Entonces, obviamente esto que hace la Cuarta Transformación, pues es exhibir todos esos lujos que tiene el mismo avión presidencial y una parte de con los que contaba, pues los altos funcionarios públicos del prianismo, ¿no? E incluso, pues se puede ver en el planteamiento de la Cuarta Transformación cómo es que todos esos recursos que vengan provenientes de la venta del mismo avión, pues pueden ir dedicados ahora sí en beneficiar, pues al menos mínimamente a la población, ¿no? Como es el caso de comprar equipamiento para los hospitales, una vez que se concretice la venta del avión, pues precisamente por los efectos de la misma pandemia, ¿no? Entonces, pues ahí mismo se puede ver parte del mismo principio que tiene el gobierno federal actual y todo lo que hace el obradorismo, pues para combatir precisamente este tipo de ostentaciones, ¿no? Este tipo de insultos que en realidad, pues son el colmo precisamente, claro, ¿no? Eso es lo que les quería comentar, compañeros. Sí, efectivamente, ese avión es muestra de todos los lujos que se podía dar el presidente de la República en sexenios pasados, y esa es la importancia que le está dando López Obrador a darle salida, a dar una venta de ese avión, que en realidad es la imagen clara de cómo se desviaban los recursos precisamente, ¿no? Esa es la importancia de la venta del avión para los derechosos que constantemente en las noticias se preguntan cuál es la razón de la importancia, es esa, ¿no? Y creo que Obrador lo deja bien evidenciado en esa conferencia matutina. ¿Cómo ves, Nati? ¿Qué análisis nos puedes compartir tú en esta cápsula? Sí, compañeros. Bueno, actualmente algo que es de la opinión pública, que ha estado, pues sí, en boca de todos, es acerca de lo que se ha revelado con algunas cuestiones de los sexenios anteriores, tras el caso de Emilio Lozoya, quien es exsecretario de Pemex en el sexenio de Enrique Peña Nieto. A raíz de esto, pues ha salido información acerca de cómo es que los diputados panistas y priistas y de otros partidos recibieron sobornos a cambio de dar su voto a favor de la reforma energética. En ese mismo sentido, recientemente también salió una noticia que ya se había denunciado más o menos en el año 2014 acerca de que los mismos diputados del PRI y el PAN y el Partido Verde recibieron, aparte de los sobornos, bonos para justamente dar su voto a favor de esta reforma energética. En ese entonces, el presidente de la Cámara de Diputados era el panista ya conocido, que incluso fue que se postuló para presidente, Ricardo Anaya. Y bueno, para conseguir el apoyo a esta reforma y otras reformas estructurales, los diputados recibieron bonos que les fueron depositados a las cuentas directamente de sus bancadas legislativas,
Y en ese entonces, bueno, cuando Ricardo Monreal era coordinador del partido Movimiento Ciudadano, denunció que a su partido se le depositó alrededor de 15 millones de pesos como si fuera una subvención ordinaria. Y este mismo incluso preguntó que a qué se debía y que intentó devolverlo a la tesorería federal, perdón, para que, sí, pues porque era dinero que no podía aceptar. Este depósito lo recibieron las diferentes bancadas legislativas 3 meses antes de que se aprobara la reforma energética, y se hablaba incluso de que si a todos les habían depositado esa misma cantidad, pues en total se dieron 105 millones de pesos a cambio de apoyar esa reforma. Pero en esta fracción parlamentaria, pues solamente eran 20 integrantes, o sea que eso puede implicar que a otros partidos les hayan otorgado más bonos, más dinero en bonos. La aprobación de la reforma, entrando en el análisis, indica que quienes aceptaron esos bonos y también los sobornos, fueron varios diputados entreguistas de los partidos del PRI, del PAN y del Partido Verde. Incluso los legisladores, pues, salieron a decir que ellos no habían recibido nada, pero de todas formas ellos también votaron a favor, aunque no hubiesen recibido nada. Pienso que esto devela el carácter entreguista de esos sexenios prianistas, que estuvieron de acuerdo en favoreciendo sus intereses claramente, pero también de otros, en desmantelar el país, la apertura del sector energético a los capitales privados para que estos fueran quienes explotaran un recurso que pertenecía a la nación y que permitiría el desarrollo económico del país. Estos prianistas contribuyeron a agudizar las condiciones de pobreza y de desigualdad dentro del país, favoreciendo a solo unos cuantos. Claro, esto es muy cierto, y lo que menciona Natalia respecto a Anaya me hace recordar en un punto cuando habla de la corrupción, y hay que aclarar bien que Anaya esté involucrado en temas de recibir sobornos, precisamente de la misma corrupción en el país. Habla precisamente de un robo hacia el sector de los trabajadores, porque económicamente el país se mantiene de precisamente los intereses que se le cobran a los trabajadores mismos, ¿no? Entonces, el que Anaya esté involucrado con eso es precisamente estar involucrado con un robo a la nación. Eso es un hecho, y me hace recordar de alguna manera a un debate cuando aún estaba en campaña el compañero presidente López Obrador, cuando se acerca a Anaya y él dice que va a cuidar su cartera, ¿no? Pues pareciera que muchos lo tomaron como ofensa, como broma, pues era una cuestión que estaba marcando López Obrador, y es algo pues muy real para el país, y no solo lo que significa Anaya, ¿no? Lo que significa el panismo el panismo y el prismo, ¿no? Dentro de nuestro país. Por último, compañeros, voy a compartirles de manera breve el análisis que yo tengo para poder entrar al tema importante, más esencial de esta cápsula. El 23 de julio del año en curso, Javier Jiménez Espriu, el exsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, decide dejar el puesto que él tenía. Manda una carta precisamente al compañero López Obrador, y él menciona ahí el porqué de su renuncia. Actualmente el panismo, el priismo y todos esos medios entreguistas del país, medios golpistas en el territorio nacional, hablan de una militarización en el territorio nacional, hablan precisamente de que la cuarta transformación está dejando de ser algo sólido y se está pues de alguna manera pues separando, ¿no? Eso pues es una cuestión que habla de puras falsedades, como habitualmente pues conocemos qué es lo que dicen los priistas y panistas de México. Pero bueno, lo que es un hecho es que Javier Jiménez
sí dice en su carta precisamente que se hizo pública que está en desacuerdo con las medidas que está tomando López Obrador para poder permitir que la Secretaría de Marina entre precisamente a poder cuidar los puertos del país. En eso es con lo que está en desacuerdo el exsecretario y precisamente por eso decide dejar el puesto, pero en su carta igual menciona, quiero expresarles, estoy citando, quiero expresarles que como mexicano sigo convencido de la imprescindible necesidad de la cuarta transformación de la vida de la nación. Eso es un hecho, no hay ninguna separación en la cuarta transformación, hay desacuerdos precisamente dentro de las decisiones que está tomando el compañero presidente López Obrador. Eso lo vamos a analizar un poco más adelante para platicar un poco más respecto a eso que mencionan como militarización. Eso lo vamos a discutir más adelante. Pero bueno, lo que es un hecho es que habla de una necesidad de la cuarta transformación, de lo que está precisamente encabezando López Obrador y de todo el cambio que se está dando a nivel nacional. Y dice, por último, deseo finalmente agradecerles su trato, siempre deferente, y la oportunidad que considero invaluable que me ha permitido colaborar en importantes acciones de su gobierno, lo que he hecho con la mayor convicción, entusiasmo, lealtad y compromiso con usted y con México. Entonces, precisamente es el trabajo que está haciendo López Obrador, está permitiendo de alguna manera que en el país pueda haber algo más sólido, se puede estar consolidando algo pues más transparente, ¿no?, dentro de la cuarta transformación. Y bueno, pues vamos a continuar discutiendo esta cuestión de la militarización que ha causado mucho ruido a nivel nacional para que pueda quedar más clara esta noticia. Entonces, nos vamos un corto, compañeros, y regresamos a discutir sobre la militarización y sobre esta carta, esta noticia de Javier Jiménez Espriu, todo lo que está pasando a nivel nacional. Nos vamos un corto, compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Autónoma de Puebla, de diferentes carreras, como de Economía, Historia, Derecho, Biología y Literatura, y somos militantes del movimiento estudiantil Espartaco. Lo que nosotros hacemos es organizarnos como estudiantes para denunciar lo que sucede dentro de la universidad, porque vemos esa necesidad. Debido a que el neoliberalismo también ha afectado a las universidades públicas y con la injerencia de la derecha se ha buscado privatizar la universidad. Y lo podemos ver con la negativa de que todos puedan acceder a la educación superior pública, con los exámenes estandarizados de admisión, con los costos de los semestres, de las materias y por cualquier trámite. Asimismo, el nivel educativo que recibimos es bajo, los conocimientos que se imparten son muy superficiales y se han eliminado materias como filosofía e historia, que son muy importantes para el pensamiento crítico de los estudiantes. Por eso vemos necesario seguir organizándonos para politizar lo que sucede dentro de la universidad. Para hacer nuestras denuncias, que tienen nombre y apellido, necesitamos de una independencia. Por eso es que tenemos talleres que nos permiten generar nuestras finanzas, como lo es un taller de pan, que hacemos todas las semanas y vendemos dentro de la universidad. También tenemos un taller de serigrafía, el cual sirve para que lo que hacemos permita que podamos politizar a los compañeros que pensamos y lo que reivindicamos. Dentro de ese hacemos diseños que posteriormente imprimimos en playeras, sudaderas, encendedores, llaveros y carteles. Y como estudiantes que buscan ser personas más humanas y sensibles, tenemos un taller de música mexicana, en el cual tocamos son jarocho. Nuestro conjunto se llama Desajenazón. Lo que buscamos es tener un arraigo a la música propiamente de México, que surge de la mezcla de ritmos africanos, españoles e indígenas que se combinaron en las costas del país. Adentrarnos en esta música implica conocerla y apropiarla, porque estamos acostumbrados a escuchar música que no es parte de nuestra cultura y que incluso llega a ser frívola, y nos hace quedarnos dentro de nuestra burbuja. Por eso es importante conocer y escuchar la música mexicana.
Bueno, compañeros, pues regresamos después de este corto que hacemos en La Iguana en su Piedra. Y bueno, retomamos precisamente la noticia que planteábamos antes del corto. Renuncia el día 23 de julio del 2020 formalmente Javier Jiménez Espriu, exsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se desata toda un bombardeo mediático hablando de la nueva militarización del país. Se habla precisamente de cómo el ejército, las Fuerzas Armadas en el territorio nacional están cobrando una fuerza enorme, y esa fuerza que están cobrando precisamente no viene de una cuestión invisible. La derecha tiene un culpable y el culpable para ellos es López Obrador. López Obrador es el culpable de la nueva militarización del país. De eso habla la derecha actualmente, ¿no? Entonces, hablar de la militarización es un tema complejo. Actualmente en el país podemos decir que se está buscando pacificar. Lo ha planteado bien López Obrador, ha sido uno de los propósitos que tiene la Cuarta Transformación y ha caminado sobre esa línea. Pero la historia de México habla mucho del papel que ha jugado el ejército, la Marina, el papel que ha jugado la Policía Federal, la Policía Municipal, todo ese órgano de seguridad que sobre todo en los sexenios panistas se agudiza. Podemos ver más claramente la cara verdadera de ese organismo de seguridad que trabaja en el país, y precisamente en el sexenio pues lo podemos ver más claro, ¿no? Pero bueno, compañeros, yo quiero saber qué opinan ustedes, Araico, Natalia, cuál ha sido el papel de ese mismo organismo de seguridad, del ejército, de la Policía Federal, de las Fuerzas Armadas en el territorio nacional en términos históricos. ¿Cuál ha sido ese papel? ¿Para qué ha funcionado en el territorio nacional? ¿Qué nos puedes decir, Natalia? Sí, bueno, yo pienso que es importante poder recordar en primera instancia el papel que tienen las instituciones de seguridad dentro del Estado, es decir, las Fuerzas Armadas, dentro del modo de producción capitalista. Es importante recordarlo porque, pues, esta institución es utilizada para resguardar la propiedad privada que tienen los capitalistas sobre los medios de producción. Esta propiedad privada que la clase capitalista tiene genera una contradicción en tanto que hay otra clase, la de los trabajadores, quienes tienen que vender su fuerza de trabajo. En este modo de producción en el que vivimos, trae consigo las condiciones de desigualdad y de pobreza en las que millones de personas viven, que se han agudizado y que generan una inconformidad en la población. Por lo que es aquí donde entran estas instituciones de seguridad que se encargan de preservar ese orden impuesto y los intereses económicos de la clase capitalista. En ese sentido, yo pienso que los preanistas justamente han utilizado, como ya lo hemos discutido en diferentes ocasiones, el ejército para mantener sus intereses, sin importarles nada que tenga que ver con la seguridad de las personas, y mucho menos sus derechos humanos. Dentro del país ya había una militarización, por mucho que la derecha quiera ocultarla y negarla. La Policía Federal fue creada con el gobierno de Cedillo, y desde ese entonces comenzó la militarización, porque los jefes de la Policía Federal en muchos municipios eran militares retirados. Entonces, pues desde ahí empiezan a ejercer esas funciones de policías. Con el sexenio de Felipe Calderón y su falsa guerra contra el narcotráfico, que nada más sirvió para, pues, beneficiar a un grupo de narcotraficantes, se continuó con la militarización del país. Lo que hicieron fue transferir elementos del ejército a la Policía Federal y desplegar a más de 40,000 elementos, tanto del ejército como de la Policía Federal, a combatir supuestamente el crimen organizado. Esto lo que dejó a su paso fue pues que las condiciones de violencia dentro del país incrementaron, incluso por las mismas fuerzas de seguridad, que cometieron desapariciones forzadas, torturas, violaciones, entre otras cosas que tienen que ver con los derechos humanos.
Entonces pienso que este es el resultado de lo que dejaron, de lo que hicieron los gobiernos prianistas en tanto a la militarización. Claro, eso que menciona Natalia es importante. Araico, ella habla de un sexenio sangriento, un sexenio que fue, pues, la violencia fue característica del sexenio precisamente de Felipe Calderón. Natalia habla de una supuesta guerra contra el narcotráfico. Lo que es un hecho es que en ese sexenio, y eso la derecha en estos momentos no lo menciona, pero en ese sexenio Felipe Calderón decreta poder sacar al ejército a las calles para su supuesta guerra contra el narco. ¿Cómo ves estas acciones, Araico? ¿Eso es militarización o militarización es lo que está haciendo actualmente el compañero presidente López Obrador? Sí, de acuerdo con lo que menciona Natalia. Ahorita todo el bombardeo mediático que tienen la oposición de derecha, pues se dedica precisamente a solamente casi como de a partir de aquí ya hay militarización en el país y ya de plano estamos perdidos, ¿no? Pero pues en realidad con lo que menciona Natalia, pues precisamente se sustenta cómo es que en administraciones pasadas, no solamente desde Peña Nieto y Calderón, sino que desde Zedillo, como ya lo menciona con la creación de la Policía Federal, pues se va agudizando el mismo poder que tienen estas instituciones de seguridad, ¿no? En tanto que se hace más fuerte y pues de cierta forma, por ejemplo, quisiera tocar ahí el hecho de la supuesta autonomía de las instituciones que tienen, de estas instituciones de seguridad, ¿no? Que si bien tanto el ejército como la marina o incluso la policía municipal o la federal, pues tienen una supuesta autonomía independiente, son independientes unos de otros, pero al final de cuentas, pues sí corresponden a los mismos intereses y no y pues en una colusión con el mismo gobierno, pues ahí obviamente defienden pues a una sola clase, y en eso pues obviamente se pasan a traer a muchos más, ¿no? Entonces, yo contestando ahí en esa pregunta, pues sí, obviamente lo que se hicieron en sexenios pasados, pues es precisamente esa militarización brutal en la que pues tanto la misma Policía Federal con ese supuesto discurso de querer velar por mayor seguridad en la población, pues simplemente agrava las condiciones, ¿no? Y por eso es que se vuelven instituciones pues sumamente corruptas. Entonces, el hecho de cómo de cómo se va creando esa coordinación o esa colusión entre gobierno y ejército, pues sí corresponde a una línea sobre la cual pues ellos se benefician, ¿no? En tanto que pues parte, por ejemplo, del mismo presupuesto que se destina, pues puede ser para combatir a un enemigo que ellos decidan definirlo así tal cual en cierto momento, ¿no? Como es el caso, por ejemplo, de lo que decía Natalia en el sexenio de Felipe Calderón, pero pues en realidad lo que va trayendo consigo también a escondidas, a raíz de toda esta militarización que hubo en administraciones pasadas, pues es precisamente las facultades que se le otorgan al ejército, ¿no? El poder que adquiere precisamente no solamente para poder tener injerencia, sino para que en realidad no pueda ser pues no pueda ser tocado como tal, y por eso es que se vuelve una institución pues muy poderosa, ¿no? Y por eso precisamente pienso yo, va el argumento también del gobierno federal, del presidente, en el que pues sí se quiere recuperar precisamente pues pues combatir todas esas prácticas que limitan el desarrollo nacional, ¿no? Entonces es lo que yo pienso. Tu micrófono. Una disculpa. Bueno, compañeros, está por concluir el tiempo de nuestra sala por la cual estamos grabando. La Iguana en su Piedra se va a otro pequeño corto y regresamos para poder
continuar platicando respecto a este tema. ¿Les parece, compañeros? De acuerdo. De acuerdo. Entonces nos vamos a un corto. Ciudadanas y ciudadanos, diputadas y diputados, pueblo de México, comparezco con dignidad ante este tribunal por el juicio de desafuero en mi contra. Muy poco voy a argumentar en términos jurídicos sobre la falsedad de este juicio. Tengo la certeza absoluta de que no se me juzga por violar la ley, sino por mi manera de pensar y actuar y por lo que pueda representar, junto con otros mexicanos, para el futuro de nuestra patria. Menos el interés del pueblo, pero no hay mal que por bien no venga. Hacía falta conocer a fondo a los santurrones, a los intolerantes, a los que hipócritamente hablaban de buenas conciencias y del bien común. Hacía falta que esas personas se exhibieran sin tapujos, con toda su torpeza, frivolidad, desparpajo, codicia y mala fe, para saber con claridad a qué atenernos. Me van a juzgar, pero no olviden que todavía falta que a ustedes y a mí nos juzgue la historia. ¡Viva la dignidad! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! Bueno, compañeros, pues regresamos después de este corto en La Iguana en su Piedra. Ya los compañeros mencionaban varias cuestiones importantes. Natalia nos mencionaba en su participación cómo precisamente México hasta el momento, pero mantiene precisamente está dentro del régimen de un modo de producción capitalista, y dentro de este mismo, pues es un hecho que en el mismo aparato del Estado, que está precisamente para poder resguardar y cuidar que se mantenga la propiedad privada sobre las grandes empresas, sobre pues la maquinaria, sobre todo eso, precisamente que permite los grandes empresarios pues tengan la capacidad de tener y de seguir aumentando sus ganancias, ¿no? Y precisamente eso hace que el mismo Estado esté pues cuidando que la clase trabajadora, que las personas que no tienen más que su fuerza de trabajo, su capacidad para trabajar, para poder mantenerse en el día a día, ¿no? Eso es un hecho, y lo que han permitido precisamente, o lo que permite el Estado, es que se mantenga esa diferencia entre las clases sociales. Dentro del Estado está precisamente el ejército, están precisamente las instituciones, el ejército, el gobierno, pero dentro de ellos pues también está pues todo un aparato precisamente que funciona para permitir esa diferencia entre ambas clases sociales. Aquí mencionamos al ejército y es importante porque eso responde en los intereses que la compañera Natalia mencionaba. Ya más adelante Araico lo concretiza. Él habla del sexenio de Felipe Calderón, y pues él menciona precisamente que dentro de ese sexenio lo que pasaba es que el ejército era ocupado porque quien comanda, quien da las órdenes precisamente y quien pueda aprobar lo que el despliegue del ejército o que el ejército tome tal o cual función, pues precisamente viene del presidente de la República. Entonces,
eso nos menciona Araico, y él habla de cómo se estaba ocupando el ejército en el sexenio de Felipe Calderón para defender los intereses, sí, de los grandes empresarios, que están en el país, y precisamente pues que el ejército hacía el trabajo sucio para poder pues mantener un camino libre, ¿no? Libre de gente que estuviera cuestionando, libre de gente crítica, precisamente que estuviera pues haciendo frente a todas las injusticias que se estaban cometiendo en el país. Eso por mencionar algo en términos pues explicativos, por así decirlo, pero lo que es un hecho es que hay cuestiones concretas que llegan a evidenciar esto, ¿no? ¿Cuál es una de esas acciones concretas? Cuando estaban en el poder los sexenios panistas, estaba como jefe de gobierno Enrique Peña Nieto, estaba el PRI y el PAN en el poder, los dos partidos pues característicos de la violencia, de la represión, esos dos partidos adversos a la democracia del país, a que la clase trabajadora pueda mantener y pueda exigir sus derechos, que pues son derechos, deben ser de ellos, pero bueno, estaban estos dos partidos al mando, y en 2006 se da un suceso en Atenco, donde la gente es desplazada por el ejército del país. La gente de manera violenta es obligada a dejar sus tierras, sus terrenos, de manera violenta por el Ejército Nacional, y desplegado precisamente por órdenes de los sexenios panistas, del jefe de gobierno. Precisamente dan la orden para que el ejército pueda tomar esas acciones violentas, reprimir a las personas, despojarlas de sus tierras para que en ellas se pudiera construir lo que más adelante se vio como un proyecto para un aeropuerto, ¿no? Entonces, eso es importantísimo mencionarlo, porque el aeropuerto representa los intereses de grandes capitalistas que estaban invirtiendo para que ese aeropuerto se pudiera llevar a cabo. No es para ayuda del país ni para nada de eso. No querían fomentar el turismo como lo quisieron disfrazar. Ellos lo que querían era que por medio de ese aeropuerto y con las ganancias, con el dinero que ellos habían invertido, pues precisamente que en su funcionamiento pues pudieran seguir incrementando sus ganancias. Eso es lo que querían, y eso es un hecho, ¿no? Pero pues ahí precisamente sirve el gobierno federal, sirve un jefe de gobierno como un representante político del pueblo para poder aprobar que eso se hiciera. Y como la gente estaba inconforme, como las personas estaban manifestando, como la población no iba a permitir que se le despojara de sus tierras, pues entonces mandan al Ejército Federal para que ellos lo pudieran desplazar. Ahí el Ejército Federal está cuidando intereses. Ahí el Ejército Federal está respondiendo a una clase social. Y eso está bien, bien claro. Está favoreciendo una clase social y está permitiendo que la gente que menos tiene, la clase menos favorecida, pues sea desplazada. Y pues, ¿qué le queda? ¿A qué orillan a esas personas? Pues precisamente a meterse como obreros en la gran producción que tienen los capitalistas por salarios que no sirven, que no dan para que la gente lleve una vida digna. Los empujan precisamente a que ellos estén pagando más de los impuestos que ya pagaban para supuestamente beneficiar al sector social, beneficiar al sector salud, al sector educativo, pero eso era pura mentira, el puro disfraz que estaba implementando estos gobiernos prianistas, porque para lo que serviera, para el desvío de recursos, y está bien, bien claro con lo que nos comentaba Araico al principio, el avión presidencial que se compra en tiempos de Enrique Peña Nieto. Ese era un despojo y estaban empujando a la gente a meterse a todo ese, al voraz capitalismo para que
pues respondieran con su trabajo a los grandes capitalistas y ellos pues siguieran siendo cada vez pues más aplastados precisamente por todo el capitalismo. Yo pienso que eso es importante remarcarlo. Y bueno, pues vamos a avanzar un poco. Actualmente ustedes mencionan como argumento que la cuestión de la militarización, aunque no estuviera con ese nombre, era una realidad ya para el país desde sexenios pasados. ¿Por qué creen que en estos momentos se habla de la militarización? Se desata así desde el que se hace noticia la renuncia del exsecretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, Javier Jiménez Espriu, pero ya desde tiempo atrás se hablaba precisamente de la militarización en la Cuarta Transformación. ¿Por qué creen que se menciona esto y cuál es su posición respecto a esa idea? Araico, ¿cómo ves? Sí, bueno, sí, no es ahorita nada más con respecto a la decisión de cederle la responsabilidad de los puertos y aduanas a la Marina. Por ejemplo, el mismo caso de dos puertos que mencionaba el presidente López Obrador, como lo son el caso del puerto de Manzanillo y de San Lázaro, respectivamente en los estados de Colima y Michoacán, que pues han sido afectados, ¿no?, por las mismas actividades de narcotráfico, en las que pues drogas llegan al país y son entregadas a los cárteles, ¿no?, precisamente por colusión y pues por manipuleo y pues precisamente por la corrupción que existe ahí, que todavía se puede llegar a ver en los puertos y aduanas, ¿no? Pero precisamente ya a lo largo del mismo sexenio, pues se ha tratado de argumentar precisamente que es esa militarización con respecto a, por ejemplo, la construcción de las más de 2,000 sucursales del Bansefi, la misma responsabilidad que tiene el ejército de la construcción de dos tramos importantes del Tren Maya, o por ejemplo la misma construcción del aeropuerto Felipe Ángeles, ¿no? Actividades de obra pública en las que la responsabilidad ahí pues es precisamente del ejército y por eso se dice que hay una militarización con respecto a poder meter más al ejército pues a las actividades de la vida social, ¿no? Claro, Araico, con esto que mencionas, esas son precisamente las actividades que actualmente se le están permitiendo a las Fuerzas Armadas, que anteriormente se supone porque legalmente no estaba, pero sabemos que la legalidad en realidad en el prianismo y en el panismo sirvieron precisamente para hacer una pantalla, ¿no? Porque detrás de eso pues había toda una serie de corruptelas que se movían detrás de la legalidad, pero bueno, detrás de esa pantalla que ellos tenían, se supone que el ejército no tenía estas atribuciones dentro del país, ¿no? López Obrador viene a inaugurar una nueva funcionalidad para el ejército, ¿no? ¿Cómo ves? ¿Crees que es correcto que se le hayan dado estas atribuciones al ejército? Sí, mira, las mismas facultades que ahorita se le están otorgando al ejército en la infraestructura pública, pues también van de la mano con otros ciertos, pues con otro arrebatamiento de otras mismas atribuciones que tenía el ejército con respecto a las administraciones pasadas, ¿no? Como ya bien dices, o sea, la legalidad en los sexenios del PRI y del PAN, pues obviamente es nula y muy laxa, ¿no? Pues el ejército simplemente puede estar moviéndose de un lado al otro y pues para cualquier caso supuestamente está bien, ¿no? Pero ahorita precisamente que ya pues
se concretiza precisamente una función en el ejército, pues ya se llega también a poner una especie de candados con respecto a otras actividades, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que el mismo ejército pues pueda ser juzgado en casos de delinquir en corrupción por alguna pues por un presunto mal manejo, precisamente porque ya es delito, ¿no? O el mismo caso de algunas investigaciones que pueda llevar a cabo el mismo ejército, precisamente por organismos de seguridad de vigilancia, o mejor dicho, pues espionaje, en los que pues no se les permite este tipo de actividades, y que en sexenios pasados pues sí estaban pues en sus completas facultades de poderlo llevar a cabo a diestra y siniestra, ¿no? Con o sin órdenes de algunos altos funcionarios. Entonces, precisamente yo pienso que el darles este tipo de actividades, el llevar a este tipo de actividades al ejército, pues precisamente también trae consigo el quitarles otras atribuciones que pues habían otorgado, les habían otorgado el mismo gobierno, los mismos gobiernos pasados, para precisamente poder no llevar a cabo acciones como las que mencionabas en el caso de la represión a los pueblos, ¿no? A las personas en general que buscan organizarse. Claro, ahí mencionas algo importante, la cuestión de López Obrador está buscando poner candados a las actividades que estaba realizando el ejército y las Fuerzas Armadas en el país. ¿Cómo ves eso, Natalia? ¿Hay acciones que está tomando actualmente López Obrador? Claro que es un hecho que se le están dando legalmente, porque es algo que ya sucedía anteriormente, eso sí es importante remarcarlo, no estaba dentro de la legalidad, ellos estaban detrás de eso, la legalidad para el prianismo en realidad nunca importó, fue pura cortina, sirvió precisamente para enaltecer sus sexenios, cuando en realidad por detrás de esa legalidad que buscaban enarbolar, pues ellos hacían y amarraban negocios y hacían pues movimientos ahí pues con pura corrupción precisamente para beneficiar sus intereses personales, ¿no? Entonces eso hay que dejarlo claro. Y bueno, actualmente eso que decía Araico, López Obrador está buscando poner candados a las actividades de las Fuerzas Armadas en el país. ¿Cuál es la razón, Natalia, que tú piensas ha orillado o está, no orillado, más bien, ¿cuál es esa razón por la cual López Obrador debe tomar esas acciones? Buscar meter al ejército en otras actividades, pero por el otro lado, pues buscar poner esos candados que menciona Araico. ¿Cómo ves, Natalia? Bueno, mira, yo lo que pienso es que para tratar de hablar de este tema hay que ser lo más objetivamente posible y pensar en esta cuestión en tanto a que en todo ese antecedente que nosotros ya habíamos mencionado de cómo es que al ejército se le dieron pues toda esa fuerza en cuanto a poder reprimir a las personas, el hecho de que se busque al ejército meter en otras actividades que Araico ya mencionó, pienso que va en el sentido de que el presidente está consciente de que en el ejército aún hay intereses por parte de los bandos que estén obviamente adentro, porque pues insisto, estamos en el modo de producción capitalista y eso sigue, eso no ha cambiado. El hecho de que haya cambiado el gobierno no quiere decir que haya cambiado todo, y por eso mismo él no puede tener el control sobre lo que pase dentro del mismo ejército. Entonces, lo que él busca, yo pienso, es entablar relaciones que permitan justamente evitar, voy a remitirme muy poco, a un contexto histórico, en tanto a que estamos en Latinoamérica y hay todo un antecedente de gobiernos democráticamente electos que la derecha, que la derecha ha podido articularse justamente con las Fuerzas Armadas para, pues precisamente para que se les dé un golpe militar. El caso más reciente que tenemos es el de Bolivia,
con Evo Morales, que fue un proyecto que se inició desde hace mucho tiempo, que permitió a las personas salir de sus condiciones de pobreza, pero yo pienso que en ese sentido no había tanta relación con esas mismas fuerzas militares. Entonces, pues, ¿qué hacen? Como no había esa relación, pues pudieron darle un golpe a Evo Morales. Entonces yo pienso que lo que está buscando Andrés Manuel es justamente crear relaciones políticas que permitan continuar con este proyecto de la Cuarta Transformación, porque un golpe militar implicaría que la Cuarta Transformación y todo lo que se ha podido avanzar en estos 2 años, pues se eche para atrás. Claro. Es lo que yo pienso. Claro, Chile es otro ejemplo evidente precisamente de cómo la derecha puede articularse. El ejército va a responder a sus intereses. El alto mando de los ejércitos va a buscar responder a esos intereses precisamente que Natalia menciona. Actualmente hay una serie de investigaciones que se están comenzando a desarrollar. La cuestión que ya platicábamos la cápsula pasada con abrir nuevamente la investigación de los 43 normalistas, el caso de Odebrecht, está precisamente, varios periodistas lo mencionan, ¿no? Como una caja de Pandora que va a permitir encontrar dentro de ella lazos de corrupción bien enquistados en el país, y dentro de esos mismos lazos, claro, puede estar involucrado el ejército del país, el Ejército Nacional. Anabel Hernández lo menciona en su libro, haciendo investigación respecto al narcotráfico en el territorio nacional, y es un hecho precisamente que ahí están enquistados los intereses de una clase social, la clase capitalista precisamente, y también pues cómo ha funcionado el ejército y cuál ha sido el seguimiento que él ha dado para favorecer a esa misma clase social. Entonces, el que se estén librando estas investigaciones, pues sí genera de alguna manera alguna aspereza dentro de las Fuerzas Armadas con pues el gobierno, ¿no? López Obrador, precisamente, que es quien encabeza esta Cuarta Transformación. Entonces, yo estoy de acuerdo contigo, Natalia, tiene que llevar esas relaciones políticas que permitan precisamente una articulación del gobierno de López Obrador con lo que son las Fuerzas Armadas, y lo que son es lo que son ahora y lo que han sido antes. Eso es un hecho, son todos los delitos que han cometido en el pasado, y son precisamente eso mismo en estos momentos, ¿no? En la Cuarta Transformación. Obrador lo tiene claro, y tiene que manejarse políticamente para poder pues no permitir que se geste, que se dé un golpe de Estado encabezado por los militares en el territorio nacional, porque es algo que puede pasar en el país. Es algo que puede pasar en el país, como ya lo mencionaba Natalia, como pasó en Bolivia y como pasó en Chile en tiempos más pasados, pero de igual manera es un indicio histórico de lo que puede llegar a pasar cuando hay gobiernos progresistas encabezando al país, ¿no? ¿Cómo ves, Araiko? ¿Hay algo más que quieras agregar respecto a este tema? Sí, pues precisamente pues recalcar esa misma importancia, ¿no? Porque el mismo presidente López Obrador, pues sí, en ese intento de poder mantener a las Fuerzas Armadas hacia pues el planteamiento de la misma Cuarta Transformación, pues sí se ve en la necesidad de poder entablar este tipo de relaciones, ¿no? Precisamente porque incluso, como ya lo mencionábamos alrededor de la misma discusión, a lo largo de la misma discusión, pues con todas esas mismas facultades, con todo ese poder que se le dio al ejército en las administraciones pasadas del prianismo, pues se puede llegar, todavía en la actualidad pues está presente el hecho de muchos organismos, tanto de espionaje como incluso grupos paramilitares dentro del mismo ejército, de los cuales el presidente pues puede tener noción, pero no puede controlarlos, ¿no? O ni siquiera incluso sabe si existen, ¿no? Entonces, precisamente es por ello que pienso yo, ahí está la importancia de poder llevar a cabo este tipo de relaciones con el ejército y de poderlo
de poderle darle este tipo de actividades como las que le está dando ahorita López Obrador. Claro, déjame leer rápido una parte del decreto que yo pienso que es fundamental antes de concluir esta cápsula. El decreto dice, las Fuerzas Armadas participarán no de manera permanente, regulada, extraordinaria, subordinada y complementaria a las tareas de seguridad. Ese es el decreto que viene de la Presidencia de la República, de López Obrador, tiene que pasar precisamente por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores para que esta propuesta sea aprobada. Ya fue aprobada, pero bueno, ahí hay un indicio claro de esos candados de los cuales estamos hablando, ¿no? Esto no es nada similar con lo que en algún momento plantearon precisamente Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, ¿no? Cuando decían que querían promover una ley de seguridad donde simplemente el presidente de la República fuera quien tuviera la palabra para poder sacar al ejército a las calles, ¿no? Ellos querían por esa ley tener la capacidad simplemente el presidente de la República de poder decretar un toque de queda, una suspensión de derechos constitucionales para la gente. Entonces, eso lo querían tener simplemente ellos. El mando iba a ser simplemente de ellos si se aprobaba esta ley de seguridad. No se aprobó en el país, hubo diputados en la bancada por parte de los grupos de izquierda que no permitieron que esto se llevara a cabo. Pero bueno, ahí hay un indicio precisamente de lo que quería y lo que buscaba la derecha. ¿Qué es lo que debe hacer la gente en estos momentos? ¿Cuál es el papel fundamental de la población en el país, compañeros? Yo pienso que es importante, como ya continuamente lo mencionamos, seguirse informando al respecto de lo que pasa en el país, pero sobre todo poder pensar las cosas objetivamente y buscar qué es lo que hay de fondo de todo esto que se dice, de todo esto que la derecha ataca, pues sí, precisamente buscar qué hay detrás y poder pensar, no ir reproduciendo lo que escuchamos, porque eso solo contribuye a generar un estado que esté desestabilizado. Entonces, yo pienso que eso es lo que tiene que hacer la población y seguirse pues pensando en organizarse. ¿Cómo ves, compañero Araico? Pues sí, obviamente para que todo la información que esté por nuestras manos pase por un filtro de criterio, ¿no? En el cual pues se pueda pues echar de ver todo lo que en realidad se hace o por qué se hace, ¿no? Y que en realidad pues se pueda, pues nos podamos vislumbrar otro mejor camino por el cual entonces cuestionarnos las mismas cosas que pasan en el entorno, ¿no? Claro, bueno, pues con esto podríamos concluir la cápsula de la iguana en su piedra. Me quedo con la frase del compañero Araico: toda la información debe pasar por un filtro de criterio. Eso es un hecho, debe ser de esa manera. La gente, precisamente nosotros, debemos pues no reproducir esas noticias falsas que buscan desestabilizar el gobierno de la Cuarta Transformación. Y pues sí, lo que decía la compañera Natalia, ¿no? La población, nosotros como parte de esta Cuarta Transformación, pues debemos organizarnos en defensa de este proyecto, pues este proyecto de nación, ¿no? Eso es un hecho y eso es lo que debe de hacer la población en México. Bueno, compañeros, esperemos nos puedan ver en las siguientes cápsulas. Las estamos subiendo los días miércoles. Y bueno, pues de esa manera nos despedimos. Yo soy Carlos. Yo soy Natalia. Yo soy Carlos Araico. Saludos, compañeros. Bueno, no se olviden de seguirnos, compañeros. Nuestras páginas son La Iguana en su Piedra en Facebook. Nos pueden encontrar de igual manera como Espartaco, Movimiento Estudiantil. Nosotros somos militantes de ese movimiento. Y como La Iguana en su Piedra, de la misma manera en YouTube. Nos pueden escuchar los días sábados por Radio AMLO en Facebook o en su página de internet.
en los programas que estamos transmitiendo cada 8 días a las 5 de la tarde. Entonces, los esperamos, compañeros, esperemos haya servido nuestro análisis para pues fomentar la discusión y que dentro de eso pues sigamos apoyando la cuarta transformación porque es lo más avanzado que tiene el país hasta ahora. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Esto fue La Iguana en su Piedra, programa producido por los militantes del Movimiento Estudiantil Espartaco. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como La Iguana en su Piedra y Espartaco Movimiento Estudiantil, y en YouTube como La Iguana en su Piedra. Nos escuchamos la próxima semana.